Ponemos el foco en las pequeñas y medianas empresas y en Europa. Lo hacemos con Almudena Cansado. Almudena, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenida, que es analista de fondos de Santander Private Banking. Y me acompaña Álvaro Antón. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo sin pasar por aquí, no? Un montón. Sí, se me ha hecho largo además. Se me está olvidando tu cara. Bueno, no exageres. Es Country Head para Iberia de Aberdeen. Universo de las pequeñas y medianas compañías. ¿Qué aportan a una cartera de fondos de inversión, Almudena? Bueno, pues sobre todo aportan un universo muy amplio, ¿no? Al final es un mundo de compañías mucho más amplio que el de la gran capitalización, aunque a nivel de capitalización solo representan el 15% de las compañías mundiales. El número de compañías es el 70%, entonces es un universo amplio donde pescar oportunidades de gran crecimiento y sobre todo pues aportan diversificación sectorial, porque la construcción de estos índices de pequeñas capitalizaciones pues está sesgado hacia compañías más de valor, en sectores pues más ligados a infraestructuras, banca, que no están tan presentes en índices grandes. ¿A qué llamamos pequeña y mediana capitalización? Porque entiendo que no es lo mismo en España que si miramos, por ejemplo, a Estados Unidos. Sí, es que claro, el rango de las capitalizaciones es muy amplio, depende un poco el abanico donde lo pongas. Pero bueno, en general podemos decir... No sé vosotros dónde ponéis el abanico, Álvaro, en Europa. Nosotros en Europa en 4 billion. 4 billion. Y en Estados Unidos en 8 billion. Entre 8 y 10 billion aproximadamente. Sí, es que Estados Unidos es otro bicho. ¿Y Europa? ¿Qué aporta Europa frente a Estados Unidos en cuanto a ese universo donde pescar oportunidades en Europa? Pues lo que te decía, un poco diferente composición sectorial. En Europa estamos más enfocados a compañías value, está mucho más presente el sector financiero y bueno, actualmente aportan una valoración mucho más barata que las compañías americanas. ¿Las valoraciones realmente están ajustadas? Muy ajustadas. Yo creo que estamos en un momento en el que las smaller companies frente a large companies están en sus mínimos, prácticamente sus mínimos históricos. Lo han debido tocar en el mes de diciembre de este año, mínimos históricos, y están muy baratas. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Aberdeen, es un momento muy bueno para entrar en pequeñas y medianas compañías. ¿Por qué? Porque diversifica mucho, como decía Almudena, aportan ese alfa que muchas veces necesitan, aportan lo que están buscando, ese storytelling de los clientes, de nuevas tecnologías, me lo invento, audífonos nuevos. Los nuevos audífonos vienen de pequeñas compañías, de temas de lentes, todos esos temas disruptivos que siempre estamos buscando, que siempre estamos pensando en ellos. Me lo invento, un Instagram ha sido una pequeña compañía, o sea, todas esas compañías que sufren mucho adquisiciones por parte de las grandes, es porque a las grandes no se les ocurre nada más para crecer y no pueden hacer nada más para crecer, y sin embargo estas pequeñas compañías, pues son compañías que se lanzan con una idea nueva, que es una idea completamente disruptiva, que por lo general tienen una barrera de entrada muy fuerte porque ya tienen el mercado y ya no hay nadie que pueda entrar en ese mercado salvo pagando un pastón o comprándote a ti, y bueno, tienen un mercado muy defendido desde su punto de vista, y es un por valoración que decías tu pregunta, sí están en valoraciones históricas, pero además el año pasado la verdad es que se llevaron un batacazo y son las primeras en salir en estos momentos de recesión. Vamos a ir por partes, porque hablas de que son empresas muy disruptivas. Quizás yo lo tenía mal asentado el concepto y pensaba que todo lo contrario, que las compañías pequeñas y medianas pertenecían más a negocios más tradicionales, mucho más domésticos, mucho más previsibles, familiares también, y no es así. Para nada, sí que es verdad que están mucho más ligadas al entorno económico local, obviamente, pero es verdad que son compañías que tienen unos márgenes de crecimiento muchísimo más amplios que las grandes, pues porque son mucho más ágiles, están en un momento de su propio ciclo de vida inicial, y entonces las ponderaciones son mucho más amplias. Suelen estar presentes, como bien decía Álvaro, pues en todo lo que tiene que ver con tecnología. Aplicado a los distintos sectores. Hablabas de las valoraciones, el año pasado les dieron de lo lindo.
De lo lindo, pero déjame darte un ejemplo que es que ya he unido dos ideas muy buenas, que es la tecnología y Smaller Companies. Para mí, la compañía que más me gusta y que habría salvado muchas cosas en España, o por lo menos a los españoles, la imagen que tenemos de los gobiernos, es la siguiente. Una compañía que se llama Nemescheck. Estos tíos han hecho un software que te dibuja un edificio en 5 dimensiones, es decir, te da hasta por dónde tienen que ir los tubos de todo el edificio, bajantes, etcétera, etcétera. Te lo da todo, ¿vale? Que tiemblen los arquitectos. Que tiemblen los arquitectos. O no, bueno, el arquitecto sigue teniendo su trabajo, lo que pasa es que va por ahí. No, que tiemblen los gobiernos, porque lo que se ha hecho es meter ese software, que es una empresa tecnológica, en todos los edificios públicos. ¿Por qué? Porque te da el edificio, pero también te da el presupuesto de lo que te va a costar ese edificio. Entonces, lo que hayan hecho es, se ha metido en todos los edificios que están encargados por los gobiernos y no te permiten que haya una desviación de más del 10% sobre lo que te da Nemescheck a precios de, me lo invento, Alemania, Francia o España. Esa para mí es una idea absolutamente tecnológica. Es una compañía, por supuesto, familiar, pero es una compañía que cotiza con 4 billones de capitalización bursátil y es brutal. Y te voy a dar luego ya no es un ejemplo tecnológico, pero es un ejemplo español, que es Viscofan. Viscofan simplemente te hace el calcetín de las salchichas, de los chorizos, y al final es número 1 mundial en eso. Y son, bueno, pues eso, que tiene una cartera. Respecto a las valoraciones, y ya termino con tu pregunta, desde luego el año pasado le dieron... ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, pues hubo un enfoque muy value y la gente al final tiene miedo, piensa que viene la recesión y lo primero que hace es quitar riesgo. Y evidentemente uno de los preponderantemente tiene más volatilidad una pequeña compañía que una gran compañía, y suele sufrir más antes, mucho más, porque la gente suele reducir la mayor parte de riesgo que otras, pero la realidad es que luego, y lo podemos ver aquí, es decir, después de años negativos en las Smaller Companies, suelen venir años muy positivos. No, este año que se está comportando mejor, porque mirando al universo de las megacaps, el lujo en Europa está funcionando muy bien, el sector financiero también, el sector de telecomunicaciones y tecnología también. ¿Es lo mismo en el universo de las pymes? Bueno, yo creo que en Europa al menos sí que es cierto que a día de hoy, en lo que va de año, la rentabilidad está bastante alineada. O sea, para nosotros creemos que a nivel comparativo las pequeñas compañías deberían de comportarse mejor que las grandes, pero lo que va de año no se está viendo. Y un poco por esto que comentábamos, ¿no? Que las valoraciones en Europa el año pasado, pues por efecto de mercado cayó mucho los índices y cayeron más en relativo los de pequeñas compañías. Entonces creemos que hay más potencial para recuperar de este segmento. Como bien decía también Álvaro, pues son compañías que en entornos recesivos sufren más porque son más volátiles, la gente asocia más el riesgo, da más miedo el momento de entrada. Pero también es cierto que si vemos cifras históricas, estas compañías tienden a dar resultados en periodos medios y largos superiores, aun teniendo en cuenta esa ponderación del mayor riesgo que tienen. Entonces compensa, creemos que compensa ese mayor riesgo asumido. O sea, no hay que ir jugando tanto al timing, sino pensar en el medio y largo plazo. ¿Y hay que jugar al estilo de inversión? ¿Son más value? ¿Hay más universo value dentro de este tipo de compañías? Sí, desde nuestro punto de vista sí, es verdad que nosotros nos fijamos mucho en las valoraciones y nos importan mucho las valoraciones, pero lo que más nos importa en estas compañías es la calidad de las mismas. Nosotros jugamos ese quality growth y momentum, que lo que hacemos es, lo más importante es la calidad, es decir, negocios fuertes como lo que hemos comentado. Nunca invertimos en un negocio que haya dado pérdidas, no invertimos en compañías con mucha deuda, porque al final esa calidad en las compañías, ya que estás asumiendo ese riesgo, lo que quieres ser es un poquito más conservador. Nuestra matriz, lo que sí que utilizamos, es una matriz que diseñamos en el año 92 y lo que te da es momentos de compra y venta de las compañías. ¿Por qué? Porque, como decía Almudena al principio, ha habido dos factores. Uno, que es un universo mucho más grande que las grandes compañías, eso por supuesto, pero lo que ha hecho MiFID es que ya no las cubra nadie. Entonces, teniendo nadie,
una gran compañía tiene de media a lo mejor 10, 15 analistas, no, hasta hasta 20, más de 20 sí. Y una pequeña compañía, estamos hablando de que a lo mejor tiene 4, tiene 2 o no tiene ninguna. Y entonces al final tener una matriz que lleva funcionando desde los años 90 y que te va dando señales de compra y de venta, porque estás midiendo ingresos recurrentes, precio, valoración, calidad, tienes 16 factores dentro de esa matriz y te va dando señales de decir, oye, esta compañía la estamos analizando, y luego es cuando entra el equipo y hace ese análisis fundamental sobre y entiendo que conocer al equipo directivo de la compañía es mucho más fácil, ¿no? El decir, oye, me voy a vuestra planta, me voy a vuestra oficina, me contáis, me explicáis, resolvemos dudas, que es mucho más accesible, ¿no? Mucho más accesible y además mucho más necesario, precisamente porque la información pública no es tan amplia, ¿no? Entonces es mucho más importante el contacto directo con la dirección de estas compañías. En cuanto a estilos que comentabas, más value, más growth, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Álvaro. No se trata de ir a estilos, se trata de ir a calidad. O sea, al final son compañías más arriesgadas, más vulnerables en entornos recesivos, y no te la puedes jugar a tener problemas en balances que no sean muy sólidos. ¿Cómo es el proceso de selección? Desde que tú detectas una oportunidad hasta que la terminas incorporando a cartera. Es que, a ver, yo incorporo fondos. Bueno, ya, pero bueno, en vuestro caso o en Santander, o sea, ¿cómo es el proceso? Bueno, en el caso de Aberdeen, tú tienes un universo de inversión en el que puedes invertir o no invertir. Por lo general, ya te digo, todas aquellas empresas que hayan dado pérdidas, que tengan mucha deuda, directamente la matriz las quita. Directamente las quita. Luego la matriz te va dando señales de compra y venta y tiene primer, segundo, tercer y cuarto cuartil. El tercer y cuarto cuartil, por todos esos 16 factores, directamente los quitas. Con lo cual, estamos hablando de que un universo de 3.000 compañías estás bajando más o menos, filtrando a 200 compañías de forma directa. Y a partir de esas 200 compañías, tienen que estar dentro de ese primer, segundo cuartil, como decíamos, y luego empiezas a ver management, capitalización bursátil, etcétera, etcétera. A Aberdeen en concreto le gusta más el benchmark, que estamos hablando de una capitalización bursátil media de 2 billion, a nosotros nos gusta más un poquito más grande, estamos hablando de 3,5 billion de capitalización media. Nos gusta conocer al management, tener acceso, luego no nos gustan los sectores excesivamente cíclicos, con lo cual de esas 200 compañías sigues bajando y determinando hasta que llegas a esa compañía en la cual nunca invertimos antes de conocer al management, tampoco invertimos o no nos gustan los IPOs, porque por lo general los IPOs o salidas a bolsa, las salidas a bolsa lo que hacen es que son para el banco de inversión y para el accionista. Queremos ver cómo funcionan esas salidas a bolsa, queremos ver cómo funciona ese proceso y luego, si acaso, comprar. Con lo cual, llegas a un universo de 200 y a partir de ahí es donde entra ese análisis fundamental y empiezas a desgranar. Y entiendo que tú tienes muy en cuenta cómo es el proceso de selección de ese gestor para tú decir, oye, lo comparto, ¿no? Me veo reflejada en el espejo. Totalmente. Y luego, pues sí que es cierto que a la hora de seleccionar fondos de renta variable, para nosotros es muy importante que veamos que hay convicción, ¿no? Que hay conocimiento de las compañías que tienen, que no tienen compañías por tener y por seguir un índice, eso es, porque eso no demuestra confianza, no da confianza al inversor. Y algo que no hemos comentado, pero que para nosotros también es muy importante, son temas de sostenibilidad en los filtros de incorporación de compañías, porque a la larga sí que demuestra una consistencia y mayor resiliencia en entornos negativos. En empresas de pequeña y mediana capitalización, ¿los temas de sostenibilidad se miden de igual manera y se tienen en cuenta de igual manera que en una gran compañía? Pues mira, se miden de igual manera, pero no se tienen en cuenta de igual manera. Muchas veces el management está haciendo algo que no pensaba que era ESG y le dices, que oye, no macho, porque hay que hacerlo así, las cosas se hacen bien o bien. Exactamente, entonces esa sostenibilidad no la están teniendo en cuenta, pero la haces. Otro ejemplo que me gusta mucho, que está también muy relacionado con la tecnología, online ticketing. Tú sabes que la empresa es una empresa alemana, CTS, familiar, que es una empresa de online ticketing y que lo que ha hecho es modificar el estilo de vida. Y ha hecho una cosa que es muy sostenible y es, durante el COVID,
aunque nosotros pensábamos que iba a ser un poco contrario y mantuvimos la posición entera durante el COVID, que evidentemente no hubo ni un concierto, ni un teatro, ni un nada, es decir, no vendió un online ticket a nada ni a nadie, pues esta empresa que entró en el COVID con 300 millones de caja en el balance, no echó a nadie y lo que hizo fue esperar, invertir mucho CAPEX y meterse en el negocio de online ticketing en el momento en que salimos del COVID y ahora mismo está haciendo 300% de resultados. Es decir, que es que la verdad es que son compañías, en este caso concreto es muy ESG, porque no tocas papel, no estás haciendo una disrupción total en esa industria de tickets y adicionalmente tienes esa parte de SD social en la que no despidió a nadie en el COVID y dijo, no os preocupéis, esto tendrá su tiempo, management muy claro, esto tendrá su tiempo y en cuanto se abra el COVID vamos a por ello. Y bueno, eso es... que al final eso lo integras social más como un elemento a tener en cuenta, además de las valoraciones, la calidad, la deuda, la rentabilidad esperada, el beneficio por acción. Dices, a mí estos criterios ESG es otra pata más importante del negocio, ¿no? En concreto, el fondo del que hablamos es artículo 8 y tiene una AA por MSCI ESG, es decir, que es un fondo bastante más potente de lo que nadie podría pensar. Y dos cositas más. Entonces entiendo que tú, Almudena, le pides a un fondo, por lo que estáis contando, pues consistencia, convicción, conocimiento del equipo directivo y que aplique esos criterios ESG. Y que tenga experiencia en selección de pequeñas compañías, lo que hablamos. Es un universo larga muy trayectoria, amplio, larga trayectoria. Entonces necesitamos que sean expertos en lo que hacen, porque la capacidad de generar alfa existe, pero hay un universo muy, muy grande. ¿Y qué aporta una cartera? A una cartera global de cualquier ahorrador que nos esté escuchando, que tenga ya un fondo de renta variable, otro fondo de renta global, otro de renta fija, ¿qué aporta ese universo de pymes? Pues mira, aporta, hemos dicho, diversificación, aporta, por supuesto, toda esa parte de storytelling y ese estilo de inversión private equity largoplacista en el largo plazo. Aporta que si no estás invertido, estás yendo contra los índices. Los índices al final es una posición activa no tener grandes compañías. Aporta rentabilidad. Hemos visto que si a una cartera, vamos a hablar de 100% de renta variable europea de large caps, solo de large caps, le metes un 20% del fondo de Aberdeen, incrementa la rentabilidad anual en un 1,4%, incrementando 0,8 solo la volatilidad. Es decir, que estás ganando más en cartera. ¿Qué más aporta? Compañías familiares, que en España hemos ido mucho compañías familiares, y se me ocurren Teca, Santander, Bankinter, Amadeus, Viscofan, Fluidra. Es decir, todo eso que nosotros hemos visto y hemos sido muy emprendedores desde nuestro punto de vista, claramente hay que tenerlo en cartera porque son los líderes del mañana, y esas familias se quedan en el accionariado y aportan estabilidad en la gestión y track record. Titular de cierre, Almudena, dame un mensaje. Posición estructural en las carteras en pequeñas compañías. Muy bien, pues Almudena Cansado desde Santander Private Banking, Álvaro Antón desde Aberdeen. Un auténtico placer. Gracias y feliz día. Un abrazo. Feliz día. Adiós. Un abrazo.